Julio César Chávez, auténtico guerrero azteca, está catalogado como uno de los prodigios de la disciplina. Un cachorro de la mejor camada que la cuna dorada del boxeo tricolor pudo darnos al mundo. Roger Mayweather, más conocido como la Mamba Negra, es un rey en su propio reino. Un peleador duro de vencer, con puños de acero y una armadura corporal que no cualquier peleador era capaz de penetrar. ¿Qué pasa cuando encierras a estos dos perfiles entre los límites del ring? Una verdadera explosión del buen pugilismo. Bienvenido. En el video de hoy te llevaré a revivir los dos encuentros que disputaron el César del boxeo y la Mamba Negra. Dispuestos a llegar hasta el final por la victoria, ninguna contienda llegaría a su fin hasta no haber un único hombre en pie. Julio César Chávez vs Roger Mayweather. El 7 de julio del 85, Julio César Chávez y Roger Mayweather subieron al ring del de Riviera, en Las Vegas, para enfrentarse a su destino. Esta pelea se trató de la primera aparición en una cadena estadounidense para Chávez, quien fue anunciado con un récord profesional de 44 victorias, habiendo conseguido 38 de ellas por la dura vía del knockout, y 0 derrotas. En la otra esquina, Roger Mayweather se había convertido en un peleador profesional en el 81. Mantuvo el título de peso ligero de la USBA y los títulos de peso superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo y la USBA durante breves periodos de tiempo. A este encuentro, entró como el contendiente número 1 del Consejo Mundial de Boxeo para el título de peso superpluma de Chávez. Siendo el favorito local en Las Vegas, durante su presentación, Mayweather recibió una fuerte ovación. El lado amargo, podría decirse, se lo llevó Chávez. Por momentos durante su recibimiento se escucharon algunos abucheos provenientes de la audiencia. Para que esta contienda tuviese lugar, Mayweather había tenido que perder 13 libras en las pocas semanas previas, un cambio que para algunos no tuvo mucho que ver en el desenlace. Primer asalto. Tras el sonido de la campana, Mayweather trabajó con el jab, pero la astucia de Chávez lo llevó a, la gran mayoría de las veces, bloquearlo. Mayweather no se rindió y siguió intentando conectar golpes, mientras que el César del boxeo se mantenía paciente. Durante las primeras instancias del combate, el tricolor solo había ejecutado un derechazo directo. Mayweather comenzó a apoyarse en Chávez, el que sería su gran error. Eventualmente, la ofensiva de Chávez comenzó a ser más agresiva. Quien había sido recibido con abucheos, ahora demostraba una postura firme, apostando por el intercambio de golpes, aunque solo se tratase de momentos. El tricolor volvió a perseguir a Mayweather demostrando gran calma, como un cazador a la espera de la oportunidad adecuada para ejecutar el tiro correcto. Work the left jab and try to get that right hand in. In Culiacan, Mexico, where he is obviously quite a hero already. But that put additional pressure on you. He just smiled and said, "No, I fight for myself. I want." Mayweather no dudó ni por un segundo en utilizar su ventaja de 7 pulgadas y sostuvo su mano sobre el hombro de Chávez. Esto lo llevó a ser acreedor en 2 ocasiones de una advertencia de no sujetar por parte del referee. Setting the punch now. No holding. La mañana siguiente, la prensa deportiva calificaría este acto como una ronda muy aburrida. Luego se sabría que todos los jueces la calificarían a favor de Mayweather, lo que hizo que nadie llegase a sospechar el desenlace que los aguardaba a la vuelta de la esquina. Segundo asalto. Mayweather volvió a dejar su esquina lanzando golpes, los cuales no lograrían conectar en su gran mayoría. Rápidamente, el favorito de Las Vegas se sabotearía a sí mismo. Una de sus combinaciones de golpes le permitió a Chávez, en modo de contraataque, conectar un par de buenos golpes. El César del boxeo seguía presentando problemas para llegar más allá de la ventaja de alcance de Mayweather, pero como un auténtico guerrero azteca, este no fue motivo para desmotivarse. De un momento a otro, el tricolor comenzó a lanzar algunos golpes rectos y conectó un buen derechazo. Mayweather pareció corresponderle, conectando un buen derechazo para sí mismo, pero la ofensiva de Chávez ya lo había alcanzado y no tuvo más opción que empezar a correr. Chávez demostró ser más rápido y astuto. Atrapó a Mayweather con un contundente derechazo que no le dejó más opción que caer a la lona y a la mitad de las cuerdas con las piernas bien abiertas.
slid to his right beautifully. He just was hurt. At the end, Mayweather took 2 consecutive. Sin embargo, Richard Steele, el referee, dictaminó que se trató solo de un resbalón, permitiendo que Mayweather se levantara de inmediato. En este momento, probablemente Chávez se dio cuenta de que necesitaría ser más contundente para dejar en claro que estaba por encima del gran favorito. Mayweather continuó con el combate, pero era innegable el que habría sido duramente lastimado. Por ello, no tuvo más opción que aferrarse a Chávez. El tricolor no iba a permitir que, de forma cobarde, Mayweather comprara tiempo para recuperarse. Por ello, lo sacó de un golpe y apenas a segundos después lo envió a la lona una vez más. Mayweather se levantó a la cuenta de 4, pero recibió el conteo obligatorio de 8 por parte de Steele. Cuando fue otorgada la señal, Chávez se abalanzó sobre él, golpeándolo nuevamente. Cuando el ya débil cuerpo de Mayweather no pudo soportarlo, cayó a la lona una vez más. Sin embargo, una vez más, Steele dictaminaría que no se trató de un derribo, pues el descenso no había sido provocado por un golpe. Siguiendo en la contienda, Mayweather emprendió un plan de escape, huyendo de Chávez. Durante su huida logró conectar un buen derechazo a la cabeza de Chávez. Este momento de lucidez en su ofensiva sería el último destello en su participación. El César del boxeo no le dio tregua y lo persiguió arrojando golpes a diestra y siniestra. Fue una combinación a la cabeza lo que envió a Mayweather a la lona por última vez a medio minuto del final del episodio. A pesar de que no estuvo en el suelo por más de medio segundo, Richard Steele no encontró más opción que detener la pelea al instante. De esta manera, quien había sido abuchado y desfavorecido en las tarjetas de los jueces era declarado el vencedor por nocaut técnico a los 2 minutos con 30 segundos del segundo asalto. Pero esta historia no llega hasta aquí. Esta sería solo la primera vez que se vería a Julio César Chávez y a Roger Mayweather enfrentarse en el cuadrilátero. Quédate a ver la segunda vuelta. Julio César Chávez vs Roger Mayweather 2. Chávez, que ya había ganado los títulos de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, estaba listo para subir de peso para intentar conseguir el título de peso welter ligero del Consejo Mundial de Boxeo que le pertenecía a Roger Mayweather. Como antecedentes, se tenía la fácil victoria del César del boxeo ante Mayweather en el 85 en la defensa de su título de peso superpluma. Sin embargo, la incertidumbre era mayor en esta ocasión. Se trataba de un nivel de peso en el que Mayweather se sentía menos cómodo que en el que era más letal. Por ello, en esta nueva categoría de peso, se pensaba que podía mantener un nivel de efectividad mayor ante Chávez. Aún así, ningún análisis previo a la contienda pudo predecir los hechos acontecidos aquel 13 de mayo del 89 sobre el ring del Great Western Forum en Inglewood. Para Mayweather, en los 4 años que transcurrieron para el segundo encuentro, la gracia había estado de su lado. Acumuló un total de 13 victorias, en donde se incluía algunas polémicas decisiones sobre Mario Martínez y Vinny Paciencia. También son de resaltar los knockouts técnicos sobre Sergio Zambrano, Sammy Fuentes, por el título de peso ligero continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo, y René Arredondo por el título de peso welter junior del Consejo Mundial de Boxeo. Solo en 2 ocasiones llegó a ser derrotado en este lapso de tiempo. Sufrió knockout en el 6º asalto por parte de Freddie Pendleton y fue víctima de una decisión unánime ante Pernell Whitaker, campeón de peso ligero de la NABF. ¿Recuerdas la entrada gloriosa de Mayweather a Las Vegas? En esta ocasión, ocurrió todo lo contrario. Mayweather recibió abucheos durante su presentación, mientras que Chávez fue recibido con ovaciones. Con Henry al Espuro como el tercer hombre en el cuadrilátero, la nueva vuelta tuvo lugar. Primer asalto. Mayweather inició la contienda con mayor cautela que en la pelea anterior. No paraba de moverse y hacía uso de su jab para mantener a Chávez a raya. Sin embargo, no se acercaría lo suficiente como para lograr conectar uno, sino hasta pasado el primer minuto de haber iniciado el combate.
A la mitad del asalto, Mayweather entró lo suficientemente rápido para descargar una tenaz combinación sobre Chávez, quien mostró disposición para entrar en un intercambio cercano de golpes, pero fue rápidamente detenido por el largo alcance de Mayweather. Una vez más, Mayweather se movió rápidamente alrededor del ring, con el tricolor intentando seguirle el ritmo. Mayweather conectó una rápida combinación, dejando a Chávez sin más armas que un gancho de izquierda al cuerpo. A pesar de esta postura dominante, el César del boxeo persiguió a Mayweather hasta conectar algunos golpes, pero no a toda potencia. Como represalia, Mayweather estiró su brazo una vez más para mantener al tricolor a raya. In the first fight. Has not landed an effective blow in round one. Segundo asalto. En este episodio, Chávez comenzó a igualar el ritmo de la ofensiva de Mayweather al conectar más golpes. Pero cuando lo atrapó contra las cuerdas, Mayweather demostró su gran fortaleza al resistir los ataques. A mitad del episodio, Chávez conectó una fuerte zurda seguido de otro, que complementó con una serie de ganchos que le llovieron a un Mayweather con las cuerdas a su espalda. La mayoría de estos golpes fueron bloqueados, por lo que Mayweather logró escapar de aquella situación de peligro sin mucho daño. There's a left. That left landed. Whether in their first fight. He stood him up. And this is what Chavez did to Mayweather. Aún así, el César del boxeo continuó azotándolo con golpes fuertes. A los 2 minutos del episodio, Mayweather conectó una zurda un poco baja, por lo que recibió una advertencia del referee. A esto, Chávez respondió con un gancho propio, no tan bajo como la zurda que había recibido. Will his chin be as good at this weight as it was at 130 and 135? Con el peligro de repetirse la historia, Mayweather comenzó a aferrarse a Chávez cada vez que este estaba muy cerca. Sin embargo, esto no fue un inconveniente para los buenos golpes que ambos siguieron conectando hasta el sonido de la campana. Of the night, Jim, is he has tied up Chavez a couple of times. And a right to the... Tercer asalto. La ronda comenzó con Mayweather recibiendo una advertencia por sujetar a Chávez. Aunque siguió haciéndolo un par de veces más, ambos peleadores conectaron muchos golpes, probablemente porque Mayweather ya no se desplazaba tanto sobre el ring como lo había hecho en las 2 rondas anteriores. El gran protagonista en la ofensiva de Mayweather era su jab, evitando sus fuertes ganchos de izquierda por el riesgo de recibir golpes de derecha a cambio. En esta ronda, Mayweather se le dedujo un punto por golpear muy abajo. Weather's chest a little bit. Like that. And slipping again. Uppercut or two. He has not yet had a chance. Right grimaced at that one. Chavez is a textbook fighter, but that was not in the... And the sheer aggression of Julio Cesar Chavez begins to take its toll. Cuarto asalto. Al comienzo del asalto, Mayweather tuvo éxito conectando algunos golpes. Al minuto de haber iniciado, Chávez conectó un derechazo al que Mayweather solo pudo responder con algunas payasadas. And there's the right cross. And an uppercut landed flush on right hand from Chavez. Mayweather clowning just... Todas ellas fueron un simple acto. En realidad, no había tomado aquel ataque tan a la ligera. Tan pronto como Chávez entró de nuevo, Mayweather volvió a aferrarse a él. Desde afuera, Mayweather logró conectar un par de golpes mientras intentaba mantener a Chávez a raya con su puño o enganchándose a él cada vez que entraba. Luego de un breve intercambio, en el último minuto de la ronda, Mayweather recibió una nueva advertencia por sus golpes bajos. Para el final de la ronda, Mayweather se aferró al brazo de Chávez, mostrando una clara negativa a soltarlo, incluso cuando el referee los intentaba separar. Afortunadamente para él, con el sonido de la campana, la ronda llegó a su fin. Largely is mental for this fight. The point deduction. Both fighters landing good punches. Mayweather landed a right hand, no right cross. And a round. Quinto asalto. Tan pronto como sonó la campana, Chávez salió de su esquina a golpear a Mayweather.
prolongando el ataque durante el primer medio minuto. El acribillamiento paró cuando un Mayweather con un aspecto aterrorizado logró aferrarse a su cuerpo. If you're new to boxing, it's important to recognize he can't know you're low. Chavez stepping in now. Tras separarse inició el intercambio de golpes. Mientras que el César del boxeo mostraba sus mejores movimientos, la Mamba Negra se movía para aferrarse a él cada que podía. Tal parecía que las advertencias del referee a Mayweather por sujetar parecían no importarle. Era puro instinto de supervivencia. Cuando no apostaba por el enganche, Mayweather conectaba algunos golpes decentes, hechos que acontecieron durante el resto del episodio. Sin embargo, quedaba claro que el tricolor era el agresor, mientras que él no paraba de mostrarse a la defensiva. Por ello, no era sorpresa que quien ya lo había derrotado una vez, estuviese haciendo la mayor parte de los puntos. Down the road, the welterweight division, he would like... Sexto asalto. La ronda comenzó con una buena demostración de pugilismo. Aunque Chavez fue más agresivo al principio, Mayweather pronto se puso al día, lanzando su jab, conectando un sólido golpe cruzado que provocó que el tricolor hiciera algunas payasadas propias, tal como la Mamba Negra había hecho antes. Good right cross. No obstante, el César del boxeo continuó siendo el agresor, puesto que Mayweather no tardó en provocar sus enganches, ya tradicionales, cada vez que se sentía muy acorralado. Al final de la ronda, Chavez disminuyó sus lanzamientos. Probablemente estaba cansado por todo el trabajo que había hecho hasta el momento. Pero incluso con poca energía, el tricolor seguía mostrando una ofensiva más activa que Mayweather. El gran riesgo vendría si Chavez, a partir de ese punto, comenzaba a disminuir gradualmente la intensidad de sus ataques. Cualquier paso en falso podría ser aprovechado por la astucia de la Mamba Negra. More sprightly. Now Chavez lands a left and a right. More than he's ever carried in his boxing life. Doesn't sound like a lot's up again as Chavez continues to step inside. Séptimo asalto. Para fortuna de Chavez, Mayweather no fue muy agresivo durante el asalto. La mayor parte del tiempo fue perseguido por el tricolor, quien se apoyaba en su izquierda e intentaba trabajar su victoria desde adentro. En el último minuto, Mayweather perdió el equilibrio una vez y parecía ser ahora él el más agotado. Aún así, ocasionalmente seguía conectando buenos golpes. Justo antes de que el asalto llegara a su fin, se desató un verdadero intercambio de golpes cercano que se extendió un poco después de la campana, hasta que el referee y el entrenador de Mayweather, Jesse Wright, lograron separar a los peleadores. A este punto la tensión podía ser cortada con un hilo. And the very good professional fighter, Julio César Chavez, has never lost. Octavo asalto. En algún momento del primer minuto del episodio, Mayweather sufrió un pequeño corte en el párpado izquierdo. Chavez no había salido ileso de todo lo acontecido. También tenía un pequeño corte en el puente de la nariz. El peso de los episodios se notaba, y ambos peleadores estaban más lentos de lo usual. Lanzando menos golpes, ambos tenían un mejor porcentaje de aciertos, probablemente porque sus defensas también se habían ralentizado un poco. A mitad del episodio, Mayweather intentó exhibirse un poco, bailando mientras arrojaba una descuidada ráfaga de golpes que lo llevó a un enganche. Mayweather's eye is cut. All of a sudden, You take a punch. coming. Cuando el referee logró separarlos, pidió algo de tiempo para que el doctor del ring revisara el corte de Mayweather. Solo con su aprobación el combate pudo continuar. En el último minuto intercambiaron golpes, llegando a conectar algunos limpios sin que ninguno afectara notoriamente al otro. Mayweather sujetó a las cuerdas con una mano durante un par de segundos mientras golpeaba a Chavez, lo que provocó una nueva advertencia por parte del referee. Después de la campana, el referee volvió a consternarse al notar que golpes todavía eran lanzados. Como dos amantes que se odian, Mayweather sujetó el cuerpo de Chavez antes de volver a su esquina. Forward. They flurry again after the bell, third time in the fight.
Noveno asalto. Iniciaron los últimos 9 minutos programados de contienda y ambos peleadores salieron de sus respectivas esquinas con el pie izquierdo. Tanto Mayweather como Chávez fallaron muchos golpes al comienzo de la ronda. En la mitad, el tricolor finalmente logró conectar un par de buenos golpes. Golpes a los que Mayweather no respondió hasta estar en la seguridad de la distancia. Maybe no more punching power than he had at 135, but no apparent loss of power. Mayweather se esforzó por evitar que Chávez tuviera alguna ventaja en términos de alcance, llegando incluso a sujetarlo de la cintura cuando lo creía necesario. En el último minuto, Mayweather conectó una combinación mientras que Chávez estaba con las cuerdas a su espalda. Aún así, la Mamba Negra continuaba más enfocado en mantener su guardia arriba y no tanto en la efectividad de sus ataques. Ni un muro de concreto podía prepararlo para lo que le esperaba a la vuelta de la esquina. To look a little like the Rosario fight did in the late stages. And now Mayweather is resurging again. Décimo asalto. Mayweather comenzó el asalto manteniéndose a una distancia prudente. Mientras se desplazaba por el ring, lanzaba su jab de largo alcance para evitar que Chávez se acercara lo suficiente como para que tuviese una buena oportunidad. Su estrategia pareció funcionar durante la primera mitad del episodio, pero no lo llevaría muy lejos. Para cuando la Mamba Negra se encontró acorralado contra las cuerdas, recibió un par de contundentes golpes de El César del boxeo. When he gets this far, he's headed for a decision. Cutting off the ring. He really doesn't. Después del décimo asalto, Roger Mayweather decidió emprender la huida como un cobarde y no salir para pelear otro episodio. Esta decisión, cuestionable por decirlo menos, le otorgó la victoria a Chávez por nocaut técnico. Con todo el recinto en shock, nadie podía creer que la Mamba Negra había simplemente decidido renunciar a la oportunidad de igualar la balanza. Por otro lado, el tricolor brilló en el Olimpo, mientras que los dioses le sonreían al César del boxeo. Después de esta vuelta, Roger Mayweather continuó su tránsito por la disciplina durante 10 años, pero desafortunadamente nunca fue capaz de alardear el haber vencido a el César del boxeo. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el video. ¿Crees que Mayweather realmente tuvo oportunidad de ganarle a Chávez en alguna de las dos vueltas o solo se trató de las crónicas de una muerte anunciada? Te leo en los comentarios.